Dios les bendiga, hermanos. Amén. Dios les bendiga a todos. Qué bueno, estamos aquí contentos de estar en la casa del Señor y verles a todos también aquí en la casa del Señor. Bendito sea el Señor. Estamos, ¿verdad?, pendientes para lo que el Señor nos vaya a decir en esta mañana. Sabes que el Señor nos dice, el Señor les está hablando a ustedes, pero me tiene que hablar a mí primero también, y ciertamente nos habla siempre. Amén. Ese es el tema de lo que vamos a estar considerando ahora mismo, cuando Dios habla. Amén. Hay unas Biblias, la versión popular, o sea, la versión traducida en un idioma más sencillo, y le llaman Dios habla hoy. ¿Las has visto, verdad? Me las venden. Y ciertamente Dios habla hoy. Dios habló en la antigüedad. Usted ve el ejemplo de lo que estábamos viendo esta mañana en la escuela bíblica dominical, cuando Dios le habló a Abraham, y Abraham no sabía quién era Jehová. Él no tenía idea de ello, pero le creyó a Dios, porque Dios le habló, y en su corazón estaba la disposición para creer. El amito Josué dijo en una ocasión durante el estudio que Dios ya sabía lo que Abraham iba a hacer. Dios lo sabe todo, pero Abraham tenía que corroborar que él iba a hacer lo que Dios quería que él hiciera. Así que el Señor conoce nuestras vidas, y el Señor pretende que cuando Él habla, pues nosotros lo escuchemos. De hecho, Él quiere que todos procedan a arrepentirse. ¿Por qué? Porque todos están en pecado y todos están condenados. Ese es el problema de la humanidad. Si no hacen nada con su vida, el Señor los va a condenar por el pecado que todos tenemos. Y nadie tiene culpa de su pecado que no sea uno mismo. No le podemos echar la culpa a nadie. Y ese es el problema de la humanidad, que tenemos que ser redimidos, tenemos que ser comprados con la sangre de Cristo. Para eso el Señor dio su vida por nosotros. Y el Señor dice que va a regresar por segunda vez a buscar a los que son suyos. Amén. No lo ha hecho aún por una gran razón, porque Él está dando lugar a que los que están pendientes de arrepentirse se arrepientan. Amén. Ahora, Dios habla, y muy correctamente, estábamos diciendo, ¿verdad?, esta mañana en el estudio bíblico, que Dios en la antigüedad hablaba a través de los profetas, a través de sus patriarcas. El Espíritu Santo se comunicaba con ellos directamente. Pero ya en donde estamos hoy, ¿verdad?, que ahora su revelación está completa, porque está redactada aquí en la Biblia, y nos ha dado su Espíritu Santo, ahora estamos en una posición mucho más bendecida, porque ahora lo tenemos escrito, y tenemos el Espíritu Santo en nosotros, que es su presencia misma en nosotros, que nos ayuda a entender lo que Él nos dejó escrito. ¿Amén? Y que tenemos un tesoro cuando decimos en la palabra del Señor, porque esta es la voluntad de Dios. La verdad sobre el Señor está escrita aquí. Y usted sabe cuál es la bendición de las cosas escritas, ¿verdad? Que cuando usted busca en esta página, mañana va a decir lo mismo que dice hoy. Uno dice, ay, eso lo sabe cualquiera. Pero precisamente es la bendición. Usted sabe también la época que estamos entrando ahora, ¿verdad? La época cuando usted ve algo aquí en los medios sociales, en sus celulares, donde sea, y tú dices, ¿será verdad eso? Ahora es inteligencia artificial. ¿Será ese de verdad que dijo esas cosas, hizo aquello? El otro día estaba yo viendo un video de unos policías persiguiendo a una persona que estaba en una pick-up. Esas pick-up que tienen doble rueda en la parte de atrás, esas grandes. Y entonces lo fueron a perseguir en Estados Unidos, parece que era. Y él se salió de la carretera y empezó a subir por una loma que era más de 45 grados. Sin impulso. Estaba así. Y empezó a correr por ahí. Entonces uno se daba cuenta porque casi no salía polvo de la loma ni nada. Y subió por allá así, por una cosa tremenda. Y de momento dio una vuelta arriba. Pero como si fuera una película. Entonces la gente rápido lo captó. Dice, eso tiene que haber sido inteligencia artificial. Pero ojalá todas las cosas que son de verdad ficticias fueran así de claras para uno poder saber si lo son o no. Hoy día, por eso es que usted tiene que tener cuidado con las cosas electrónicas. ¿Okay?
Estamos en una etapa donde todo es moderno, tenemos la conveniencia de tener, ¿verdad?, software y 20 cosas. Usamos un software que nos ayuda a comparar muchos comentarios, varias versiones bíblicas, muchas cosas electrónicamente. Pero, ¿y cómo usted sabe que ese software no lo truquearon? Por eso es que el Señor, ¿verdad?, desde la antigüedad lo dejó redactado. Lo mejor que usted pueda tener es una Biblia escrita. Les recomiendo, usted tiene la conveniencia de tener su electronic device, como dicen en los aviones. Yo les recomiendo un old fashioned device, ¿okay? La palabra del Señor, escrita, gloria a Dios. ¿Sabe qué es más rápida que el electronic device? Vaya ahora a Eclesiastés, usted hace, mete la uña aquí, ¡ña! Eclesiastés, en medio segundo, ¿verdad? Dice, ay, pero yo no tengo tanta práctica, pero cuando usted practica, usted se da cuenta y lo tiene aquí escrito. Amén. Consejo, en el nombre de Jesús. Cuando Dios habla. Vamos a ir a 1 Samuel, verso 3. El 1 Samuel 3, verso 1 y verso 19. Amén. Después que lo tenga, si se puede poner de pie un segundito, si no, no hay ningún problema. Lo leemos. 1 Samuel, capítulo 3. Verso 1 y verso 19. Amén. 1 Samuel 3, 1. Y ahí en el mismo capítulo, verso 19. Amén. Lo tenemos. Dice así la palabra del Señor. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Verso 19. Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Bendice ahora, Señor, tu palabra santa. Ayúdanos a entenderla y háblanos a través de ella también, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Se puede sentar. ¿Qué pasaba en el tiempo que se nos narra aquí en 1 Samuel capítulo 3? ¿Sabes que el libro se llama Samuel? Porque habla de las vivencias y el ministerio de Samuel. Y también incluye gran parte de lo que sucedió, ¿verdad?, durante el ministerio de Samuel, que era la historia sobre el rey Saúl y sobre el rey David. Amén. Antes de que continúe entonces en el libro de los reyes. Pero Samuel contiene el puente entre el periodo que en la Biblia se llama el periodo de los jueces y el periodo de los reyes, como tal. En un momento dado, el pueblo de Israel iría a pedir rey en sustitución de los jueces que Dios siempre les había dado, para que esos jueces, esos líderes, por así decirlo, juez suena como si fuera algo jurídico, pero un juez más bien es a tono como lo que había hecho Moisés con ellos. Que Moisés decía, se sentaba y juzgaba al pueblo, era básicamente, los aconsejaba, decidía entre ellos, los educaba, era una persona que era como el líder del pueblo, no gobernador solamente, sino también tenía responsabilidad espiritual sobre el pueblo. Samuel era una de estas personas. Cuando usted conoce la historia de Samuel, sus padres también, de manera similar como Abraham y Sara, no podían tener hijos. Y Dios le concedió la oración de Ana, su mamá. Ana le dijo, si tú me concedes a mí un hijo, yo te lo voy a dedicar a ti para que te sirva toda la vida. Y así mismo hizo el Señor, le concedió un hijo. Ese hijo, Ana le puso el nombre de Samuel. Y enseguida ya el niño se podía valer por sí mismo, se lo llevó al sacerdote Elí, allá donde estaba en aquel tiempo el tabernáculo, no estaba el templo hecho, pero los levitas, o sea, los aprendices de sacerdotes, ministraban al Señor en el tabernáculo. Ahora, Elí era una persona ya bastante avanzada en edad, era el sacerdote, ¿verdad?, sumo sacerdote en aquellos tiempos, y tenía unos hijos que eran bien desordenados, bien malos, eran hombres malvados, y él no los había corregido. El Señor le decía, eventualmente, que en la porción aquí en capítulo 3, le contaría a Samuel que Elí no estorbaba a los hijos. ¿Qué es estorbar? Que no los regañaba,
no los castigaba, no los enderezaba. Entonces estos hombres eran tan malos que ellos robaban hasta de la ofrenda y de los holocaustos que el pueblo traía. ¿Ven? Y también tenían relaciones sexuales con personas que venían, las damas que venían allí, parece que las usurpaban, las engañaban. Tenían allí una debacle, pero pecaminosa tremenda en el ámbito del templo. Y Jehová había decidido enjuiciarlos ya. Estoy adelantándome un poquito la historia, pero es para que tengan una idea de Elí, a quien le encargaron criar y educar a Samuel en el camino del Señor. Pues Elí fue eventualmente educando a Samuel en el camino del Señor, lo que no hizo con sus hijos. Y en el momento que vemos aquí en el capítulo 3, ya dicen, el joven Samuel, ya era un adolescente, no un niño, como cuando su mamá lo dejó. Habían pasado varios años, se entiende que posiblemente habían pasado quizás 10 años. Y en este tiempo que se nos narra, ya a Samuel le habían delegado el ofrecer, por ejemplo, el incienso, y el ofrecer, por ejemplo, las oraciones, y el posiblemente dirigir hasta los holocaustos. El ministrar delante de Jehová es lo que implica estas cosas, ¿verdad? Y lo hacía en presencia de Elí, que era el que lo supervisaba. Algo que se nos está diciendo, Samuel estaba ministrando al Señor, sirviendo al Señor, según estaba estipulado en aquellos tiempos, y se nos dice que la palabra de Jehová, o sea, Dios hablando a sus líderes, al sacerdote, por ejemplo, a sus profetas, era bien escaso en aquellos días. Y usted recordará que en el tiempo de los jueces se caracteriza por una decadencia que hubo desde que murió Josué. Recuerda, Moisés, Josué fue el que Dios usó para entrar al pueblo en la tierra prometida y cumplir finalmente la promesa que Dios le hizo a Abraham, que a la descendencia le dio esa tierra. Amén. Una vez se establecieron en la tierra y Josué estaba viejo, te recordarás, le dijo, escójanse a quienes ustedes van a servir, le dijo al pueblo. ¿Usted recuerda, verdad? Ustedes van a servir a los dioses de toda esta gente por donde nosotros pasamos hasta llegar aquí, de todos estos ídolos, o ustedes van a servir a Jehová. Porque mi casa y yo vamos a servir a Jehová. De hecho, él dijo yo y mi casa, porque primero él, ¿sabes? Si fuera hoy en español le dirían el burro adelante para que no se espante. No sabe que uno no se menciona primero, pero él se quiso mencionar primero porque él tenía que servir a Dios primero y después su casa. No ocurre al revés. Y el pueblo le dijo, nosotros vamos a servir a Jehová. Y él le dijo, ustedes no van a poder servir a Jehová porque Jehová es un Dios celoso, como quien dice. Ustedes pretenden, dentro de todos los ídolos que ustedes tienen, incluir servir al Señor. Y eso no funciona así. Porque hay que amar y servir y entregarse al único Dios verdadero. Lo otro no sirve para nada. No, que nosotros vamos a servir al Señor. Y ahí lo dejaron. El tiempo dijo, según pasó, que ellos no hicieron como ellos dijeron. Y caían en manos, el Señor los probaba, y caían en manos de los mismos enemigos, clamaban al Señor, y el Señor les enviaba un líder, un juez, para que los liderara, los educara, los empoderara con el poder de Dios para libertarlos de los enemigos. Y ese ciclo sucedió, si mal no recuerdo, por lo menos 7 o 8 veces redactadas en la Biblia. Posiblemente ha sido un montón de veces más. ¿Ven? Usted que recuerda a Gedeón, a Jefté, a Barak, a Sansón. Todos ellos eran jueces que Dios usó, y otros que se mencionan menos, en menos detalle, pero estaban ahí. Todo eso fast forward hasta que llegamos al tiempo de Samuel. Ese ciclo de dejar al Señor y ahora me va mal y vengo al Señor y el Señor es misericordioso y me libra, no es un ciclo saludable para nosotros vivir. Usted no puede vivir así. El Señor no quiere que vivamos así. El Señor quiere que oigamos su voz porque Él habla. Pero ¿sabe qué? Cuando las personas no quieren escuchar la voz, pues Él no habla. Porque las palabras de Él no van a caer a tierra. Y a través de la época de
mundo, ¿verdad? Si usted conoce bien, si recuerda bien las clases de historia que usted ciertamente tomó, hay momentos, cuando usted mira desde el punto de vista espiritual, dice, hay momentos bien oscuros y bien tétricos en la historia humana, que parece que todo estaba saliendo mal y que el planeta iba a explotar. Por allá en la Edad Media, los años 1300 al 1400 algo, esos eran eventos terribles que estaban escuchando. Uno de ellos fue la peste bubónica aquella, que liquidó prácticamente una tercera parte de Europa. Las guerras que hubo, unas guerras tremendas que hubo en aquellos tiempos también. O sea, tal parecía, la gente decía, estamos en los últimos tiempos y se va a desatar ya lo que está escrito en el libro de Apocalipsis, porque lo estaban viviendo mucho más terriblemente que lo estamos viviendo ahora. Pero era porque las personas, a pesar de que podían expresar o podían parecer que querían que Dios les hablara, en realidad no. Y eso sucede a través de los eventos de la historia y se corrobora a través de los eventos de la historia. Así pasó aquí al principio del libro de Samuel. El mismo Dios en su palabra dice, la palabra de Jehová era bien escasa en aquellos días. No había visión con frecuencia. O sea, no había una manifestación. Una visión es cuando el Señor le hablaba directamente a alguien. Recuerde que la palabra del Señor no estaba necesariamente redactada toda. Por lo tanto, ¿a dónde usted iba a ir para guía? Según Dios quería. Pues dependía de que Dios hablara. Y Dios hablaba a través de sus profetas. Hablaba a través de sus jueces. Pero evidentemente no estaba hablando a través de los profetas, ni de los jueces, ni de los sacerdotes, menos. A través de Elí. No, a través de los hijos de Elí, menos. Así que estaba seco el pueblo, porque no había palabra de Jehová. ¿Sabe que la palabra dice, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios? Pues estaban muriéndose de hambre espiritualmente en ese tiempo, y se veía por la situación que en ellos había. Así que allí fue que entregaron entonces para crianza a Samuel. Si usted va un momentito a 1 Samuel 3, para que usted vea un detallito rápido que le quiero mencionar antes de ir a otra porción. Samuel también, aun cuando no había visión de Jehová con frecuencia, el Señor conocía el corazón de Samuel. Amén. Dice que entonces no había visión con frecuencia, escaseaba la palabra de Jehová, pero Jehová empezó a llamar a Samuel. Y estaba tan fuera de costumbre Elí de oír a Dios llamando, que cuando Jehová estaba llamando a Samuel, Samuel era joven, no tenía la experiencia de Dios hablándole, pues Elí sí, pero Elí hacía tanto tiempo que Dios no le hablaba al varón por la situación que él tenía familiar y por su corazón también, que él no se dio cuenta que era que Jehová estaba llamando a Samuel. Dice, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, verso 3, donde estaba el arca de Dios, antes que la lámpara de Dios fuese apagada. La lámpara de Dios es una lámpara que dejaban prendida todo el día, un candelabro, todo el día hasta que se apagara de madrugada. Parece que era ya casi amaneciendo. Y ahí Jehová llamó a Samuel, y él respondió, heme aquí. Respondió Samuel. Pero el verso 5 dice, fue corriendo a Elí y le dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Él pensaba que era Elí que le estaba llamando. Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino a Elí y le dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate 2 veces. Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. ¿Es lo que le digo? Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel. Él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Tiene mucha paciencia Samuel, ¿verdad? Entonces Elí entendió que Jehová llamaba al joven. Entonces Elí cayó en tiempo. Y Elí dijo a Samuel, vete, acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Y le reveló un montón de cosas acerca de lo que Dios iba a hacer. Se gastó la batería. Lo dejamos así.
que Samuel entonces contestó a Jehová y Jehová le habló. Jehová sabía que Samuel iba a contestar y que Samuel iba a hacer caso de lo que Dios le iba a decir. Por eso es que Dios le habló. Amén. Usted habrá podido escuchar personas quizá diciendo, Dios no me habla a mí. La realidad es que la palabra está para hablarnos a nosotros acerca de lo que Dios quiere hacer. Amén. A través de la palabra es que el Señor nos habla en estos días. Pero el Señor nos habla a nuestro corazón también. El Señor nos habla a nuestra mente también. Él puede hacer todo ello para dirigirnos. Porque lo general todo lo tenemos en la palabra. El Señor nos puede hablar aún citándonos la palabra. Pero cuando nosotros vamos con peticiones delante del Señor, que son cosas específicas de nuestra vida, el Señor nos contesta lo específico también. Amén. Y el Señor nos habla. Pero vamos a ver a través de la Escritura de manera breve que cuando Dios habla, pretende que se le escuche. Y cuando Él sabe que no se le va a escuchar, pues no insiste. Amén. Es importante esto. Por eso dice la palabra, si usted escucha su voz, dice la palabra, no endurezca el corazón, como lo hizo el pueblo cuando se puso duro, cuando venía caminando a través del desierto y pidieron las aguas, porque tenían sed, sabiendo que Dios le había dado agua todos los días. Pero de un día para otro se le olvidaba que Dios era un Dios de provisión. Y lo exigieron de mala forma. Dice que se rebelaron ese día delante del Señor. Así que la parte importante es, Dios habla y nosotros tenemos que escuchar. Más adelante, en el libro de Amós, verso 8, hablaba sobre los tiempos del cautiverio, lo que iba a pasar en el cautiverio, cuando eventualmente, por la desobediencia, el pueblo de Dios iba a estar cautivo en Babilonia. En ese tiempo, dice Amós 8:11, he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Van a tener hambre de escuchar la palabra del Señor. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando la palabra de Jehová y no la hallarán. Recuerda que la palabra del Señor dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que Él está cercano, aludiendo a que va a haber tiempos donde Él no va a estar cercano. Tiempos donde ahora tenemos que aprovechar que el Señor, ¿verdad?, está cercano a nosotros y que Él quiere que se le escuche. Amén. He escuchado personas que dicen, sí, un día yo me voy a convertir. Pero yo me voy a convertir cuando yo quiera. La realidad es que uno decide cuándo quiere obedecer al Señor. Pero el Señor decide cuándo es el que nos va a tocar. Cómo Él nos va a convencer con su Espíritu Santo. Porque ese convencimiento no viene de usted. Es imposible que usted pueda comprender las cosas del Señor a menos que el Espíritu Santo de Dios tenga misericordia de usted y se las haga comprender. O sea que no es en el tiempo ni la voluntad suya, es en el tiempo y la voluntad de Dios. Y esa porción es súper importante, no solamente para los que servimos al Señor, sino para todo el mundo. Amén. Si escasea la palabra del Señor y la disponibilidad del Señor, son momentos terribles. Ahora bien, hoy en día el Señor tiene amnistía. Son tiempos buenos, en el sentido de que el Señor envió a su Hijo Cristo a morir por nuestros pecados y ahora quiere que todos procedan al arrepentimiento para salvación. Estamos en una amnistía respecto a los pecados. Dice la palabra que Dios está en el mundo no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos dio a nosotros el ministerio de anunciarle esto a todos. El ministerio que le llama la Biblia de la reconciliación. Como si Dios hablase a través de nosotros. Dice la Biblia, reconcíliense con el Señor a través de Cristo Jesús, confesando nuestro pecado para que Él nos limpie y nos salve para la eternidad. Esos tiempos son hoy. ¿Hasta cuándo van a estar? Hasta cuando Cristo venga a regresar, porque Él regresará. No sabemos cuán pronto será, pero vemos, según las cosas que están pasando, según lo que nos dice la Biblia,
que las cosas no se tardan. Son tiempos para creer en el Señor y salvar su alma. En estos tiempos, sale que las cosas están difíciles en el mundo y te ve todo el mundo quejándose. Y como dice la Biblia, hay rumores de guerra, hay guerras actuales, hay rumores de guerra, hay enfermedades que han venido, epidemias. ¿Usted sabe la epidemia que vino sobre nosotros hace 4 o 5 años? Todo ello ocurre por aquí, por allá, genocidios acá, matanzas allá, masacres allá, problemas políticos por donde quiera, la gente pasando necesidad y muchas cosas raras que están pasando. Que si la economía está de una forma, que si el dinero no da, todas esas calamidades que vienen son señales cíclicas, pero ciertamente intensas sobre la verdad de que eventualmente el Señor va a regresar para llevarse a su pueblo. Ahora, Dios habla hoy a los que realmente quieren obedecer. Y Él sabe, como con Samuel, como con Abraham, como con Jacob, Moisés, Él sabe quiénes son los que quieren obedecer. Amén. En Juan 7:17 había una pregunta que estaba rondando, ¿verdad?, en la mente de todas estas personas. Ahora vamos al Evangelio de Juan. Dice Juan 7. 7:17, sí. El contexto aquí era la fiesta de los tabernáculos, donde el pueblo se le había indicado celebrar para recordar cuando Dios los sacó de Egipto y ellos venían viviendo en el ejército, en el desierto, en tabernáculos, en unas tiendas de campaña, de tela. Así que para que recordaran lo que Dios había hecho con ellos, en la fiesta de los tabernáculos, ellos salían de sus casas, si fuera en la ciudad, y ponían una tienda de campaña en el patio, en la plaza, en la esquina, en la esfera, y vivían ahí 7 días, para que recordaran. Y los nenes le preguntaran, pero ¿por qué nosotros tenemos una casa y tenemos que estar aquí con este techo encima? Con este camping tent. Para que recuerdes que Jehová nos sacó de Egipto con brazos fuertes y nos alimentó en el desierto y nos dio para que viviéramos en una tienda como esta, para que no te olvides de Jehová. Pues en esa fiesta de celebración y de recordación, Jesús bajó de Galilea a Jerusalén y decían, pero ¿cómo sabe letras? Dice el verso 15, sin haber estudiado. Como que dice, nadie sabe dónde este hombre estudió. Para los efectos es un analfabeta. ¿Y cómo sabe letras si nadie le enseñó, si no estudió? Jesús le respondió, mi doctrina no es mía. O sea, lo que yo enseño no viene de mí, sino de aquel que me envió, del Padre. Y mira el verso 17. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Las personas saben cuando Dios está hablando. Es lo que quiere decir este verso. Y si usted quiere que Dios le hable, Dios le va a hablar. Amén. Si usted quiere que Dios le hable, Dios le va a hablar. Lo repito. Si usted quiere, cuando digo quiere, no tengo que decir genuinamente, ¿verdad? Si usted quiere que Dios le hable, Dios le va a hablar. Es lo que está diciendo aquí. El que quiera hacer la voluntad de Dios, porque cuando usted quiere que Dios le hable, es porque usted quiere hacer lo que Él le va a decir. No es por curiosidad. No es decir, como hacen nos reservamos el derecho de admisión. Usted no se puede reservar el derecho de hacer o decidir obedecer lo que Dios le diga o no. Abraham nunca le dijo al Señor, sí Señor, háblame todo lo que tú quieres, yo veo en lo que te hago caso y en lo que no. El Señor conocía el corazón de Abraham. Usted se pone los pantalones de Abraham. Abraham tenía su casa, tenía su descendencia, tenía su herencia, toda la familia allá en Caldea, ya lo que eventualmente se convertían en los babilonios más tarde. No tenía que salir para ningún sitio. Él tenía su herencia completamente establecida y Jehová se le apareció y le dijo, sal de ahí y vente a un sitio que tú no sabes dónde es. Yo te lo voy a ir enseñando poco a poco. Ya está.
no se nos dice nada más. Estoy seguro que Abraham de momento dirá, y a veces vi una ocasión una película y lo ponían a él con un estrés y sudado. Yo no me imagino a Abraham con ningún estrés. Porque cuando Dios te habla, tú estás convencido, tú no tienes ningún estrés. El estrés viene a los que quieren obedecer y no quieren obedecer nada en realidad. Pero cuando Dios te habla y tú obedeces. Amén. Ese es el corazón que el Señor quiere y el corazón que el Señor ve en sus hijos. Amén. Claro que hay pruebas a la fe. ¿Sabe que aún con la fe grande que Abraham tenía, el Señor le probó varias veces? Se nos narra en la escuela bíblica esta mañana, por lo menos 2 ocasiones, para que le creyera a Dios de que aún ancianos iban a tener un hijo. Y después para que le creyera a Dios que Dios iba a cumplir su propósito a través de ese hijo, aunque él le pidió que se lo ofreciera en holocausto. Y que Dios, la fe que ya estaba en Abraham, la disposición que ya estaba en Abraham de hacer lo que Dios quería, él la probó. Primero, para que Abraham se convenciera de su fe. Segundo, para que su fe aumentara y le pudiera creer a Dios a lo largo del resto de su vida. Pero ya él había decidido hacer lo que Dios quería. Cuando uno está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, el Señor le va a hablar. Al que quiera realmente hacer la voluntad de Dios. Verso 13 del capítulo 16 de Juan. Juan 16, 13 dice: cuando venga el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, que lo tenemos ahora, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Cuando usted está en Cristo y usted está dispuesto, por ende, a obedecer la voz del Señor, el Señor le va a hablar y le va a indicar lo que está pasando y lo que va a pasar. Y a dónde usted puede corroborarlo en la palabra. Usted, por eso dice la palabra, el espiritual no necesita que nadie le enseñe, porque él sabe todas las cosas acerca del mundo. Usted sabe lo que va a pasar en el mundo. Usted sabe por qué. La gente le pregunta, ¿y por qué hay tanto pecado, tanta maldad? ¿Usted sabe eso? ¿En qué va a terminar todo esto? Vamos a ver si nos vamos por el chorro. Dice, nadie se va a ir por el chorro, a menos que quiera irse por el chorro. Porque tenemos la esperanza en Cristo Jesús. Los que son de Cristo estarán en la eternidad con el Señor. Y los que no, pues eso sí, se van a ir por el chorro. Pero hay esperanza, mi hermano. El creyente sabe todas esas cosas. Debemos vivir de acuerdo a eso mismo, que sabemos. Y que a nosotros se nos han hecho, como dice la palabra, grandes y excelentísimas promesas. Amén. Para que por ellas vivamos en esta gracia que el Señor nos ha dado. Ahora, habían algunos que decían que querían creer, pero el Señor conocía su corazón. Si usted va a Juan 9, siempre hablamos mucho de los fariseos, pero no todos los fariseos eran fariseos como les conocemos, en el sentido de que eran unos hipócritas. Habían algunos que eran personas de fe, Nicodemo, José de Arimatea, y unos cuantos más que se nos mencionan a veces por nombre, y quizá algunos no se nos mencionan. Eran los poquitos, pero la mayoría eran como se nos describe aquí en capítulo 9. Mire, en el capítulo 9 usted recordará que hay un ciego que nació ciego. Y los discípulos le preguntaron al Señor, ¿este es ciego porque pecó o sus padres pecaron? Porque ellos creían que cuando alguien estaba enfermo era porque había pecado. O porque los papás habían pecado y la maldición iba de generación en generación, a pesar de que Jehová había dicho, cada cual pagará por su pecado. No será así, que dicen, los padres se comieron las uvas agrias y la dentera se la pegaron a los hijos. Y yo no será así, cada cual pagará por su pecado. El alma que pecare, esa morirá. Por eso ellos preguntaron, pues si no pecaron los padres, puede ser que hayan pecado los padres, pero pecó él. El bebé nació ciego. Y ellos decían que él podía haber pecado donde, en la barriga de la mamá. O sea, como un bebé que no tiene ni la conciencia va a pecar la barriga. Para que tú veas cómo la tradición gobernaba la mente aún mismo de los discípulos. Pues este varón eventualmente fue sanado por el Señor. Usted lo ve en el verso 7, lo mandó que se lavaran en el estanque de Siloé y regresó viendo. Cuando la gente lo miraba decía, pero este no era el que se sentaba y pedía. Unos decían, ese es.
Otros decían, se parece a él. Y él decía, soy yo. No hay nada mejor que saber que uno es, ¿verdad? Porque si él sabía que había sido ciego, el que sabía bien era él, decía, soy yo. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Y él dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó en los ojos y me dijo, vete al Siloé, es un estanque, y lávate. Y fui, me lavé y recibí la vista. ¿Y dónde está? No sé. Entonces llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y cuando Jesús lo sanó, encima de eso era un sábado, un Shabbat, que no se podía hacer obra ninguna. Le volvieron a preguntar los fariseos cómo había recibido la vista. Y él le dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, porque él no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador que no guarda el día de reposo hacer señales? Y había disensión, había división entre ellos. Y volvieron a decirle al ciego, todavía el ciego estaba allí, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta, pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista. Lo había visto. Oye, no creían que el ciego había sido ciego y había nacido ciego. Y más adelante usted va a verá que tiene por lo menos como 40 años. ¿Cómo tú me vas a decir a mí que los que habían vivido en el mismo pueblo que él no sabían que ese era el ciego que estaba tirado siempre en el mismo sitio? Y ahora decían que no creían que se estaba haciendo ciego 40 años. O sea, es cuestión de no creer. No era más sencillo decir, bendito sea Jehová, que nos ha mandado al que tenía que mandar. Y aquí está la evidencia. Como dice acá, vino a declarar apertura de la cárcel, a sanar a los ciegos, a los oprimidos y a todos de corazón. Amén. Como dice Isaías, capítulo 60. Pero no puede ser. Puede ser porque nosotros somos los que debemos saber. Teníamos que haber sabido nosotros primero. A nosotros nadie nos pidió permiso. Y este hombre no guarda el día sábado, porque se supone que el día sábado no hagamos nada. Y no solamente es que no es que se sienta, es que sana el día sábado. Mira esto. El Señor muchas veces adrede sanaba el día sábado para eso, para demostrarle que el día de reposo lo instituyó Dios. Y no fue que el día de reposo instituyó a Dios. Primero que estaba era el Señor. Todas las cosas que Él hace es para bendición de Él y de otros. Así que Él hace con el día de reposo lo que Él quiera. Lo que Él le da la gana con el día de reposo. Dice el Señor, yo soy el Señor del día de reposo. Y Él sanó el día de reposo. Ellos no querían creer porque Él había violado el día de reposo. Le preguntaron otra vez, diciendo, llamaron a los papás y le preguntaron a los papás, ¿este es el hijo de ustedes? Verso 19. El que ustedes decían que nació ciego, ahora le dudaban también. ¿Cómo pues ahora está viendo? Y sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo es que ahora ve? No lo sabemos. ¿O quién le abrió los ojos? No lo sabemos. ¿Edad tiene? Pregúntenle a él. Él hablará por esto mismo. Los padres dijeron esto porque le tenían miedo a los judíos, porque los judíos habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, lo botaban de la sinagoga. No podían congregarse entonces. Mira para allá. Por eso los padres dijeron, ¿tiene edad? Pregúntenle a él. Él sabe hablar. Volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, dale la gloria a Dios, porque nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Porque dice, habla la verdad, pues nosotros sabemos que ese hombre es pecador, Jesús. Él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé, pero una cosa sé, que antes yo era ciego y ahora veo. Y le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Otra vez lo mismo. Y él parece que se lo dijo, ya se lo dije y ustedes no quieren ir. Ahí está el asunto. ¿Por qué lo quieren oír otra vez? Si no quieren escucharlo, no quieren prestar atención, no quieren creer. Ustedes también quieren hacerse sus discípulos. Y le injuriaron, o sea, lo insultaron. Y le dijeron, tú eres su discípulo, nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que Dios le habló a Moisés, pero ese, nosotros no sabemos ni de dónde es. Respondió el hombre, pues esto es lo maravilloso, que ustedes no saben de dónde es,
Sin embargo, me abrió los ojos a mí. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Así que si Jesús, no viniera de Dios, nada podría hacer, les enseñó. Y respondieron y le dijeron, tú naciste embarrado en pecado y vienes a enseñarnos. Y lo botaron de la sinagoga. Ellos no querían creer. Más adelante, verso 35, Jesús oyó que lo habían botado de la sinagoga. Al ciego, que no tenemos el nombre. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Le preguntó. Y respondió el ciego, el que había sido ciego. Le dije, ¿quién es el Señor para que crea en él? Porque él no lo había visto. Cuando se encontró primero con él era ciego. Y aún no lo ha vuelto a encontrar. Aquí se lo encontró. Dice, pues le has visto y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor. Y le adoró, se postró ante él. Jesús dijo, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Pero lo decía en sentido espiritual. Los fariseos lo captaron así. Ellos estaban allí todavía de averiguado. Lo captaron así. Algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto le dijeron, ¿acaso somos nosotros ciegos también? En el sentido espiritual. Jesús le dijo, si ustedes fueran ciegos, o sea, completamente inocentes, ustedes no tendrían pecado. Pero como ahora dicen que ven, que están conscientes, permanecen en pecado. Si ustedes saben que yo soy el Hijo de Dios y que hice esto según el poder de Dios, y ustedes se hacen los que no entienden, entendiendo, ustedes son los engañadores aquí. Y están en pecado todavía. Es lo que le ilustro. Hay personas hoy día que quieren que Dios les hable, pero que Dios les hable como ellos quieren. En los términos de ellos. Para las cosas que ellos quieren que Dios les hable. Para las cosas que ellos quieren que Dios les ayude. Mucha gente quiere que Dios le ayude, que Dios le bendiga, que Dios le dirija. Pero tienen otro fracatán de cosas a las cuales ellos le hacen caso también. Y le hacen caso a la política, le hacen caso a la familia, y le hacen caso a todo lo que aparece por ahí. Le hacen caso a los astros, le hacen caso a todas las costumbres que haya por ahí. Y le hacen caso a ellos mismos. Bueno, hay gente que confía en ellos de una manera desmedida, como si ellos fueran algo digno de confiar. O le hacen caso a otras personas. O le hacen caso a los estudios. O a 20 cosas que no son el Señor. El Señor conoce eso en el corazón. Él sabía que eso era lo que estaba en el corazón de los fariseos. Por eso es que a los fariseos no querían escuchar la voz de Dios. Dios no les hablaba de la misma forma intensa y adrede que le hablaba a los otros que sí querían escuchar la voz. Usted recuerda las parábolas, ¿verdad? Una pregunta de los discípulos. Señor, ¿por qué tú le hablas al pueblo por parábolas? Y a nosotros nos hablas claramente. ¿Por qué les hablas diferente a ellos que a nosotros? Las parábolas eran aquellas ilustraciones, aquellos cuentos para ilustrar las verdades espirituales del reino de Dios. El Señor le dice, porque a ustedes les es dado el conocer esta palabra de Dios directamente. O sea, que el Señor le concedió a ustedes la gracia de poder escuchar la palabra de Dios directamente. Y lo que no se dice, pero sí es evidente, es que ustedes están dispuestos a escucharla y a obedecerla. Y el Señor lo sabe. Por eso es que el Señor le habla a ustedes. Pero el pueblo, escucha, entra por un oído y le sale por el otro. ¿Te recuerda aquellos que también fueron y gozaron, ¿verdad?, de todos aquellos, la alimentación que se nos narra en los evangelios? Habían ido, el Señor los había alimentado y ellos estaban de plácemes. El Señor sabía lo que estaba en el corazón. Tal parece que dice, ¡wow! Se convirtieron 5,000 varones más, las esposas y los hijos, eso se convirtió en medio país. El que lo miraba de lejos, el Señor sabía lo que estaba en el corazón de ellos. Los probó yéndose y cruzar el mar de Galilea en un bote y llegó allá. Ellos se le fueron detrás en los botes que quedaron. Le dice, maestro, ¿pero por qué te viniste para acá cuando tú llegaste acá al otro lado? Él le dije, ustedes, yo estoy seguro porque es que ustedes me buscan. Ustedes me buscan no porque ustedes escucharon la palabra de Dios, sino porque ustedes se comieron el pan y se jaltaron y quieren jaltarse otra vez. Ellos querían comer el pan otra vez, el pan físico. Y
en la conversación que prosiguió se evidencia que ellos no estaban necesariamente buscando la palabra de Dios. Ellos estaban buscando lo físico, lo necesario, lo que necesitaban para comer, porque les había gustado. Esto lo ilustra lo que estamos diciendo, hermano. Dios habla, claro, y Dios le habla a aquellos que quieren escuchar. Eso es lo que queremos expresar aquí. Así que, cuando usted cree, usted puede aprender de Cristo Jesús. Cuando usted cree, y el creer implica obediencia. El creer implica el yo querer hacer lo que Dios me está diciendo. Si usted mira Primera de Juan 2:20, ¿ven? Primera de Juan 2:20, ¿ven? Dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. La 27 dice, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, y según ella os ha enseñado, permaneced en Él. ¿Qué está diciendo aquí Juan? Que cuando usted conoce a Cristo, Cristo pone su Espíritu en usted. Esa unción es la llenura del Espíritu Santo. ¿Okay? Y esa llenura del Espíritu Santo es la que le lleva y le enseña todas las cosas. Le guía a través de la palabra. Le guía a través de cuando el Señor le esté hablando bien directamente, posiblemente. Sabe que el Señor nos habla a través, inclusive de otras personas, a través de lo que está pasando, ¿verdad? Nos habla el corazón, nos habla en sueños, amén, también. Nos habla a través de su palabra, todo ello corroborado con la palabra, a través del Espíritu lo podemos hacer, es lo que está diciendo aquí. Y la palabra nos enseña, como dice, a permanecer en Él, o sea, a no descarriarnos y desobedecerle, lo que dice, sino que estemos dispuestos a hacer lo que está en nuestro corazón, que es obedecer al Señor y servirle de corazón, amén. Cuando usted está dispuesto a eso, la palabra lo dice, el Señor permanece en usted, usted permanece en el Señor y el Señor le habla al corazón. Amén. Por eso que decimos, de manera bíblica, el Señor no le habla a todo el mundo, Él le habla a los que quieren escuchar. Otra ilustración, usted recuerda a Elías, ¿verdad? Elías quería escuchar la voz de Dios, profeta Elías, y Dios había aprobado a Elías. Y justo después de la gran prueba, o la gran victoria que le dio, ¿se acuerda con aquellos sacerdotes de Baal y de Acera y todo aquello? Elías pensaba que no había ningún otro profeta de Jehová, pero de Baal había montones, 300, 400 profetas. Pero Dios le dio la victoria, en el capítulo 17 de Primera de Reyes, te lo puede encontrar. ¿Ven? Después de eso, cuando se enteró Jezabel, que era la esposa del rey de Acab, que Elías había matado a todos aquellos profetas falsos, dijo, yo no voy a descansar hasta que mate a Elías. Y Elías no le había cogido miedo a los 400 profetas de Baal y le cogió miedo a la mujer de Acab. Salió corriendo. Iba angustiado porque él no podía entender cómo era que, estando Jehová con él, ahora estaba en angustia. Pero era parte de lo que Dios le quería enseñar a Elías. Y él fue corriendo, se escondió y se escondió en una cueva. ¿Usted conoce esta porción? Y allá Dios le preguntaba, ¿qué haces aquí, Elías? Es que yo he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos. ¿Okay? Y quiero hacer la voluntad de Dios, pero ahora me están buscando para quitarme la vida. Y allá el Señor lo dejó. Al varios tiempo volvió y le habló, estando Elías metido, escondido dentro de una cueva. Verso 11, capítulo 19, Primera de Reyes, dice, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová, le dijo Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes, y que quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Si usted busca después, y luego de ello un silbo delicado y apacible, una brisita, como que dice, ahí sí Jehová estaba hablando. Esto ilustra muchas cosas, ¿verdad? Si uno piensa que Jehová está hablando, dando cantazos y con altoparlante, haciendo ruido, haciendo un desorden.
Podría ser que Dios hablara así, pero en el caso aquí, acalladamente le habló a Elías. Y le preguntó otra vez: Elías, ¿qué es lo que estás haciendo, Elías? ¿Por qué tú estás aquí otra vez? Le volvió y le preguntó. Vamos allí de nuevo para que veamos el detalle. ¿Qué haces aquí, Elías? Y que el Señor estaba buscando a Elías para hablarle, porque sabía que Elías quería hacer la voluntad de Jehová. Así que ya en el verso 11, como vemos lo que describe aquí, cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió. Cuando oyó el silbo, sabía que Dios le estaba hablando. Se puso a la puerta de la cueva y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Lo mismo, 3 veces va que le pregunta ya. Le dice lo mismo: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto y han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado. Y me buscan para quitarme la vida. Y entonces ahí, confirmando que Elías quería hacer la voluntad de Jehová, ya Jehová lo sabía, le dio un encargo: que ungiera a un varón que se llama Hazael, lo ungiera en Siria, ungiera a Jehú como rey de Israel, y que pusiera a Eliseo como su suplente, como profeta en tu lugar. O sea, le encomendó todas estas cosas. Como que dice: no hay tiempo para dudar, Elías, no hay tiempo para ayudar, no hay tiempo para salir corriendo. Todas estas cosas las tienes que hacer porque yo te las estoy mandando. Dice: y encima de eso, en Israel quedan 7,000, dice el verso 18, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal. Y Elías pensaba que él era el único que quedaba de los que eran fieles a Jehová. ¿Está viendo? Que cuando el Señor sabe que alguien le quiere escuchar, el Señor le habla. Cuando Dios sabe que tú le quieres escuchar, el Señor te va a hablar. Amén. El Señor te va a hablar. Posiblemente escuchará por ahí: no, si Dios no me habla, que Dios no me habla, Dios no me dice cosas. El asunto es: ¿está dispuesta cada uno de nosotros, a veces que dicen, está dispuesto a hacer la voluntad de Dios? Amén. Porque Dios no quiere perder el tiempo con las personas. Usted habrá conocido personas que son de altibajos. Un día están fieles, otro día no. Fíjate, un día están aquí, otro día están en un problema. Y dice: pero ¿qué es esto? Tantos desastres que están ocurriendo con esa familia, tanto revolú que está pasando aquí. Y entonces pasan 20, 30 años y está igual espiritualmente. O sea, algo está pasando aquí. Y no es que Dios lo está probando, es que esta persona ciertamente es de aquellas que no quieren hacer la voluntad de Dios. Aparenta querer. Una cosa es aparentar y otra cosa es cuando Dios está seguro si uno quiere hacer su voluntad. Amén. Es la voluntad de Dios, la obediencia. Amén. Es lo que Dios valora en nuestro corazón. A través de la Biblia, obediencia quiero. Y no es sacrificio de aguaje. Yo quiero obediencia de verdad. Allá Saúl, primer rey, Dios le dijo: mira, cuando vayas allí con los amalecitas, los acabarás por completo. Y no tomarás nada de sus cosas, porque todas esas cosas son anatemas, son contaminación. ¿Qué hizo Saúl? Le dijo: estas vacas y estas ovejas se ven chéveres. Y estos tesoros yo voy a coger. Eso no se puede perder. Jehová diciéndole que no. Y vino y los trajo para acá. Ya en ese tiempo Samuel era viejo. Samuel llegó y le dijo: ¿qué pasó? Gran victoria nos ha dado Jehová, Samuel. Si tú vieras cómo Dios nos ayudó y yo cumplí la voluntad de Jehová. Él dice: tú cumpliste la voluntad de Jehová. ¿Y qué el mu que oigo por ahí? ¿De dónde salieron esos ganados y esas ovejas? Ah, es que el pueblo quiso traerlos para ofrecérselos en holocausto a Jehová. Un embuste, le metió un embuste y ¿qué hacen? Bueno, le ha mentido al profeta sabiendo que Dios no lo había mandado a ellos. Él quiso hacer lo que él quería. Él aparentaba, cuando decía: yo quiero ofrecer un holocausto a Jehová para que Él nos guíe a la victoria, de la boca para afuera. Jehová conocía el corazón de él, donde Saúl eventualmente, en el momento crucial, iba a hacer lo que él quería. Por eso que más adelante se nos dice que Jehová le dijo a Saúl: Jehová ha buscado uno de acuerdo a su corazón.
Y ese va a ser el rey en lugar de ti. Ese era David. Tenía sus defectos también, al igual que nosotros. Pero Dios sabía el corazón de David, que era hacer lo que Dios decía. Y eso es lo que Dios aprecia en nuestro corazón también. ¿Ven? Que si vamos a veces a flaquear y a titubear, porque somos así, ¿verdad? Tenemos en la carne, podemos tener esa debilidad. Pero si en nuestro corazón está el obedecer al Señor, el Señor lo va a saber, el Señor nos va a ayudar a través de la prueba y nos va a fortalecer. Amén. Quiero terminar con esto. Juan 14, versos 18 al 24. El Evangelio de Juan. Dice así. Juan 14, 18 al 24 dice de esta forma: no os dejaré huérfanos. Está hablando de que él iba a volver a ir al Padre y a volver. Vendré a vosotros. Todavía un poco de tiempo, y el mundo no me va a ver más, pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día, vosotros conoceréis que yo estoy en el Padre. Está hablando de cuando el Espíritu Santo les fuera dado, ¿verdad? Y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Amén. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Va viendo? No, usted ama al Señor mediante la obediencia, demostrándole y confirmando con la obediencia, el Señor se va a manifestar a la vida tuya. Y le dijo Judas, dice, no el Iscariote, sino el otro, Tadeo. Le dijo, Señor, pero ¿cómo es que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Jesús le dice, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él, no con el mundo, con él, con el que me ama y obedece mi palabra. En él es que nosotros vamos a vivir, a través del Espíritu Santo, lo que quería decir. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Usted habrá podido escuchar en nuestros tiempos. Si él ama a Dios, usted mira y dice, ay, ¿será que yo no lo conozco lo suficiente? O no la conozco lo suficiente, porque usted no ve rasgos ni trazas de lo que es el supuesto amor a Dios. ¿Cómo se demuestra que usted ama a Dios? Porque usted brilla de una forma diferente, o porque usted se le ve la complexión diferente. ¿Cómo usted confirma que usted ama a Dios? Porque usted lo obedece. Lo que llama la Biblia exactamente el fruto que produce el Espíritu Santo mediante la obediencia a su palabra. Ahí es que se demuestra que usted ama a Dios. Muchas personas dicen amar a Dios, pero no lo obedecen. La Biblia dice, no aman al Señor en realidad. A los que aman a Dios y le obedecen, empezando por creer en su Hijo para salvación, a esos Dios les habla. Oiga, hay muchas cosas que tiene el Señor para decir. Y muchas cosas que el Señor tiene para que tú lo obedezcas también. Y ahí es que está la bendición. La bendición no está en entretenernos con las cosas del mundo, sino en servir al Señor. Y el Señor nos va a sacar de este mundo, eventualmente. Amén. Y aun cuando estemos en el mundo, Él nos va a guiar a poder vivir una vida de agrado a Él, todos los días. Como lo hizo Abraham, por eso que está listado, ¿verdad?, en el capítulo 11 de Hebreos. Como lo hizo Moisés, como lo hizo David. Amén. Como lo hizo Juan el Bautista y todas las otras personas que nosotros sabemos. Y trayéndolo más para acá, usted ciertamente podrá recordar personas en Cristo que le fueron de ejemplo a usted, de obediencia y de fidelidad. Amén. En ellos es mejor pensar. ¿Cómo quiero ser yo un siervo, una sierva del Señor? Para que el Señor se glorifique en mí y el Señor me hable. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, dándote gracias en esta hora por tu bendición, por tu palabra viva, tu palabra eficaz, tu palabra verdadera, Padre Santo. Gracias, Señor, por la bendición de poder estar en tus caminos, Padre. Por aquellos que ya te hemos conocido como Salvador, te pedimos, Padre, por aquellos que aún necesitan ser salvos, aquellos que aún necesitan creer, aquellos que, como decía Job, de oídas te había oído, pero aún no le han visto cara a cara, aún no le han conocido cara a cara. Y tú estás, Señor, esperando que ellos vengan a ti. Tú les estás llamando para que ellos vengan a ti. Gracias, Padre Santo. Te pedimos por la salvación de aquellos que aún no han venido a tus caminos.
para que tú, Señor, redarguya su corazón, le toques en su corazón, Padre, y permitas conocerte a ti de la manera que te hemos conocido, a través de la Escritura, a través de tu Espíritu Santo, Padre Santo, y te puedan servir como nosotros te servimos también, Padre. Redargúyanos a nosotros, perfecciónanos, Señor, pues sabemos que hay infinidad de defectos en nosotros. Estamos sujetos a esta carne pecaminosa también, y por ello, Padre Santo, podemos flaquear, inclusive en nuestra fe, inclusive en nuestra obediencia, y por ello, Señor, te pedimos perdón, y te pedimos que tú nos perfecciones cada día más, mediante tu Santo Espíritu y mediante tu palabra, Padre. Hazlo así con cada uno de nosotros en este día, y como dice tu palabra, que podamos así ser tus discípulos, Padre Santo. Que el mundo pueda ver a Cristo en nosotros, Señor, en todo momento, Padre. Esto lo pedimos, Señor, dándote gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Queremos honrar al Señor también, antes de irnos, observando la cena. Aprovechando que ya estamos acá, ¿verdad? Un poquito más sosegados aquí en esta casa que el Señor nos ha dado, dándole gracias al Señor por ello. Siempre nos gusta leer lo que nos dice la palabra en 1 Corintios capítulo 11, acerca de la cena del Señor. ¿Qué anunciamos con la cena? La muerte del Señor. La muerte del Señor ya ocurrió, pero Él instituyó la cena para eso mismo, para que al tomarla estemos anunciando que Él murió, y el bautismo implica que Él resucitó de los muertos, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Así que las dos ordenanzas que Él dejó para la iglesia, la cena del Señor y el bautismo, hablan de su muerte y su resurrección. Ese es el fundamento del Evangelio, que los que están muertos en pecado puedan resucitar a nueva vida mediante la fe en Cristo Jesús, porque Él resucitó de entre los muertos también. Y esto es lo que anunciamos a través de la cena. Siendo así, al igual que todas las cosas del Señor, que son santas, el Señor le aconsejó a Pablo, y Pablo lo aconsejó a los corintios especialmente, a que se examinen antes de participar de la cena. La cena está puesta para aquellos que han confesado a Cristo Jesús como Salvador y que son sus hijos y sus hijas mediante la fe. Y cuando participamos de ellas, siempre damos el espacio para que podamos ir al Señor, un tiempo de introspección. Si hay algo, una cuenta, algo que usted tenga que arreglar con el Señor le habla al corazón en esta oración. Nos vamos a poner todos en las manos de Él, para que aquellos que han creído en Cristo ya por la fe, pues puedan santificarse antes de participar de la cena. Porque el capítulo aquí de 1 Corintios 11 dice: pruébese cada uno a sí mismo, y coma entonces del pan y beba de la copa. Dice: porque el que come y vive indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, está comiendo juicio y bebiendo juicio para él mismo. O sea, ¿qué es sin discernir? Hacerlo por hacerlo, sin saberlo. Yo vivo la vida como yo quiera, pero participo de esto porque participo y ya tengo una marquita más. Esto no es lo que el Señor quiere. El Señor quiere que sus hijos, sus hijas, que han sido salvos, tienen el Espíritu Santo en sí, lo puedan participar de la cena para darle gloria al Señor y anunciar la muerte del Señor, nuestra muerte al pecado también, y la vida eterna. Amén. Por eso queremos orar para que el Señor nos hable en nuestro corazón, como hemos estado diciendo, y podamos ir al Señor en oración, y una vez santificados, participemos de la cena. Oramos. Padre Santo, en esta hora estamos aquí delante de ti, Señor, todos, dándote gloria, Padre Santo, en esta mañana, por las bendiciones que tú siempre derramas sobre nosotros, Señor, porque en tus caminos podemos estar sosegados, Padre. Si alguno de nosotros estuviera quizá en alguna angustia, Señor, en alguna necesidad, en alguna espera, Padre Santo, nos ponemos en tus manos todos, Señor, para que tú ministres a nuestro corazón en esta mañana. De la misma forma que tú limpies nuestro corazón de pecado, que tú limpies nuestra vida, Señor, de pecado, con la sangre de Cristo Jesús. La misma que Él derramó en su muerte, Padre Santo, nos limpia de todo pecado. Y que en esta mañana seamos limpios, Padre Santo, de pecado. Santifica nuestras vidas, Padre Santo, que podamos entonces haber sido hechos dignos de participar de la cena en esta mañana, Padre. Recíbenos, Señor. Conoce nuestras debilidades.
conoces nuestra humanidad. Nosotros no podemos decir una cosa a la otra que ya tú no sepas. No podemos fingir nada. Estamos contigo delante de ti y tú nos examinas. Examíneme, oh Jehová, como dice tu palabra. Tú me has examinado y me has conocido. Y has conocido desde lejos mis pensamientos. Aún antes de que esté la palabra en mi boca, ya tú la conoces, Señor. Límpianos de pecado en esta mañana mediante la sangre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús, Padre Santo, lo pedimos. Amén. Le quiero pedir a mi amiguito James que me asista en el nombre del Señor. La palabra del Señor dice en boca de Pablo que él recibió del Señor lo que el mismo Señor le enseñó. Y él enseñó también a sus discípulos y nos enseña a nosotros a través de la palabra. Dice, el Señor Jesús, esa noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Podemos comer. Gracias, Señor, Padre Santo, en esta mañana. Tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Podemos tomar. Gracias, Señor. Bendito seas tú, Señor, por habernos redimido, habernos comprado con sangre de Cristo. Todas las veces, como dice tu palabra, que comiéramos este pan y bebiéramos esta copa, estamos anunciando tu muerte hasta que tú vengas. Gracias, Señor. No solamente recordamos que moriste por nosotros, sino también que tú vas a venir, como dice tu palabra, de vuelta a este mundo, ahora en victoria completa, para llevar a tus hijos a la eternidad, como lo has prometido. Gracias te damos, Señor, por ese privilegio, por habernos salvado, sacado de las tinieblas y del pecado y de la inmundicia que hay en este mundo, y nos has trasladado al reino de tu amado Hijo, no por méritos nuestros, sino por los méritos de tu Hijo Cristo Jesús. Gracias por habernos justificado, no por ser justos,
sino por la justicia de tu Hijo Cristo, la muerte salvadora, redentora de Él por nosotros. Bendito sea Él, bendito seas tú, Señor. Gracias por la bendición que nos has dado a nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, así mismo a ser obedientes en nuestro día a día, permanecer fieles, anunciar tu palabra y que podamos, Padre Santo, ser instrumentos en tus manos, Padre. Ahora, Señor, llévanos bien al salir de aquí, de tu casa, a donde fuéramos, Señor. Cuídanos y guíanos en el camino. Tengamos un día bendecido. Regrésanos este martes a considerar tu palabra nuevamente. El viernes también, Padre, y nuevamente el domingo. Glorifícate, Señor. Gracias te damos. Te pedimos también en oración, Señor, por hermano Héctor, hermana Lucy, por Celia, por Ita, Padre Santo, que están en diferentes situaciones de salud, Padre Santo. Los ponemos ahora en tus manos. La hermanita Rosa también, Señor. Todos ellos los ponemos en tus manos, Padre, para que tú sigas incidiendo sobre su salud, bendiciéndolos, Padre. Si acaso alguno, Señor, no nos viene a la mente ahora, Padre, también en nuestro corazón, tú lo conoces, Padre. Trata, Señor, con estas necesidades que tenemos. Bendícelos y tráelos, Señor, a tu casa, Padre Santo. Bendice también a Silvet, Padre Santo. Fortalece tu fe, Señor. Tráela de vuelta, Padre Santo, a congregarse con nosotros. La hermanita Ita también, que está enferma también, Señor. Te pedimos por ella. Y bendice también a la hermanita Nilda, para que pueda estar con nosotros consecuentemente también, Padre Santo. Glorifícate, Señor, y llévanos con bien. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Que Dios me les bendiga a todos, hermanos. Salude a su hermanito, a su hermanita, en el nombre de Jesús.